Come on, yo me emociono cuando llegamos al domingo de resurrección. I get a little excited when we get to Resurrection Sunday. Come on, yo no sé si ustedes están emocionados. I don't know if you guys are excited. Porque yo sé porque Él vive, yo tengo victoria. Come on, because He lives, I have victory. Porque Él vive, yo me puedo confrontar con lo que venga. I can confront whatever might happen because He lives. Yo no sé de ti, pero yo le doy gracias a Dios. I thank God que yo no le sirvo a un Cristo crucificado. I don't serve a crucified Christ. Yo le sirvo a un Cristo resucitado. I serve a resurrected Christ. Come on. Come on, la sangre trae perdón. The blood brings forgiveness. Pero la resurrección me da poder. The resurrection gives me power. Come on, I don't know. Yo no sé si ustedes se emocionan como yo. I don't know if you get excited the way I do. Come on, somebody needs to worship. Alguien necesita adorar a Dios. Come on. Porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo no sé cuántos han estado salvos por muchos años. Yo no sé si hay alguien aquí de la vieja guardia. I don't know if there's somebody here who's been saved for a long time. Come on. Yo no sé si hay alguien aquí. I don't know if there's somebody who's saved from back in the day. When Pentecost was Pentecost. Cuando nosotros entendíamos cuál era el poder de Pentecostés. I don't know if there's somebody here. Yo no sé si hay alguien aquí que se acuerda cuando la anciana de la iglesia se paraba a cantar y aunque estaba quizás un poquito desafinada, era una mujer de oración y de ayuno. Come on, she might have been a little off key, but she was a woman of prayer and fasting, and she would stand up and God would acknowledge, y Dios reconocía la canción y el clamor de su hija. Come on, ella decía, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Si era una iglesia bilingüe, they would say, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know the future, and life is worth the living just because He lives. One more time. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is
'cause He lives. Alguien de la vieja guardia, dilo conmigo. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más. La vida vale más y más solo por Él. Come on, si la vida vale más porque Él vive, da un aplauso al Señor. Come on, somebody worship the Lord. Cristo vive. Come on, let me say that again, porque yo creo que eso se merece un poquito más de emoción. Cristo vive. Jesus is alive. Y aunque debemos de celebrarlo todos los días, although that's something that we should celebrate every day. Tal como el día de acción de gracias, just like on the day of Thanksgiving, que nosotros debemos de estar agradecidos a Dios todos los días por lo que Él ha hecho en nosotros. Just like on Thanksgiving, we should be grateful to God every day because of what He has done for us. Come on, I don't know if there's somebody who understands. No sé si hay alguien que entiende lo que estoy diciendo. That we need to be grateful to God every day. Que debemos de darle gracias a Dios todos los días. Más sin embargo, and yet, separamos un día especial. We separate one particular day para que todos celebremos, so that we can all celebrate y darle gracias a Dios and give thanks to God. Y aunque debemos todos los días darle gracias a Dios y celebrar su resurrección, and although we should give thanks to God for His resurrection every day, debemos de celebrar su resurrección todos los días, and we should celebrate His resurrection every day, porque estamos viviendo bajo el poder de la resurrección cada día, because we're living under the power of the resurrection every day. Es bueno que la iglesia toma un día. It's good that for the church to take one day, toda la iglesia universal, the whole church, the body of Christ, para celebrar la resurrección. To celebrate His resurrection. Cuando yo era joven, cuando yo era más joven. I said when I was young. Let me try that again. When I was younger. En las iglesias, in churches, el viernes, en el día que se llama Viernes Santo on Good Friday, las iglesias, especialmente pentecostales, Pentecostal churches, se unían, would get together y tenían un servicio especial. They'd have a special service. Y en muchas iglesias and in many churches, el servicio duraba 3 y 4 horas. The service lasted 3 and 4 hours. Y era porque, and it was, we had la tradición, the tradition, de predicar las 7 palabras, of preaching the 7 words or the 7 phrases, las 7 frases. Y esos son, and those are, las 7 frases que Jesús dijo, the 7 phrases that Jesus said cuando estaba en la cruz, when He was on the cross. Y en algunas iglesias separaban 7 predicadores. They would separate 7 preachers. Come on, yo no sé si hay alguien de esos días aquí. I don't know if there's somebody here who remembers those days. Habían 7 predicadores. Y a cada predicador le daban 10 o 15 minutos. Every preacher got 10 or 15 minutes para predicar acerca de una de las 7 palabras, to preach along one of those 7 words. Hagan la matemática, 10 más 7 son 70 minutos, 1 hora y 10 minutos. Pero como éramos pentecostales, do the math. The 7 words at 10 words per preacher, that's an hour and 10 minutes. Pero como éramos pentecostales, but since we were Pentecostals y pentecostales, los predicadores pentecostales como se les rompe el reloj a veces cuando están predicando. And Pentecostal preachers, somehow they get to the front of the church and their watches stop working.
Algunos de los predicadores cogían, en vez de 10 minutos, cogían 15, 20, media hora, come on, por una palabra, porque la realidad es que se puede predicar una hora sobre cada una de esas palabras. You can preach for an hour on any one of those words. And sometimes the Pentecostal preacher would get a little carried away. Se emocionaba un poquito y el mensaje de una hora y 10 minutos duraba 2 horas y 2 horas y media. Yo no sé si hay alguien que se acuerda de eso. Y hay mensajes y libros escritos acerca de las 7 palabras de la cruz. There are sermons and books that are written about the 7 words of the cross. And these words explain, y estas palabras explican el propósito de la cruz y el carácter de Jesús. They explain the purpose of the cross and the character of Christ. Y mientras estuve escudriñando y buscando, as I was studying and looking para el mensaje de hoy, me di de cuenta de algo. I noticed something. Que nosotros predicamos mucho las 7 palabras de la cruz. We preach a lot the 7 words of the cross. Pero si uno va al libro de Juan capítulo 20, if you go to the book of John chapter 20, es el libro que habla del día de la resurrección. It's the chapter that talks about the resurrection. Y me fijé en algo. I noticed something que jamás me había fijado, that I had never noticed before. Que es el capítulo que habla de la cruz. In the chapter that talks about the cross, Jesús da 7 palabras. Jesus gives 7 words or 7 phrases. Pero interesantemente, but interestingly enough, en el capítulo que habla de su resurrección, in the chapter about his resurrection, Jesús da 7 palabras. Jesus also gives 7 words and 7 phrases. Y en mirando esas 7 palabras, and in looking at those 7 phrases, las 7 palabras del Salvador resucitado, the 7 words of the resurrected Savior, de la misma forma que las 7 palabras de la cruz, the same way the 7 words of the cross nos hablan del carácter de Cristo y del propósito de la cruz, talks about the character of Christ and the purpose of the cross. Las 7 palabras del Salvador resucitado, the 7 words of the resurrected Christ, nos habla del propósito y poder de la resurrección y el carácter del Salvador resucitado. It talks to us about the purpose and power of the resurrection, and it talks to us about the character of a risen Savior. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. El libro, el Evangelio según San Juan. We're going to open up our Bibles to John, the 20th chapter, capítulo 20. Porque al mirar esto, las palabras de la cruz, the words of the cross, le da un mensaje de parte de Dios para todo el mundo. It gives a message to God, a message from God to the whole world. Pero las palabras del Cristo resucitado, but the words of the resurrected Christ, le da un mensaje a la iglesia, gives a message to the church. Porque la resurrección es el milagro de todos los milagros. Come on, I don't know if you understand. La resurrección es el milagro de todos los milagros. The resurrection is the miracle of all miracles. Without the resurrection, we don't have a Savior. Sin la resurrección no hay Salvador. Come on. Sin la resurrección no hay palabra de Dios. Without the resurrection, there is no word of God. Porque Él prometió que iba a resucitar. He promised that He was going to rise again. Y si Él no resucitó, if He didn't rise again, entonces todas las palabras que Él habló antes, all of the words that He spoke before are open to question. Se pueden cuestionar porque Él no cumplió con su última promesa, because He didn't fulfill His ultimate promise. Pero como Él resucitó, but because He resurrected, las promesas de Dios son sí y amén. The promises of God are yes and amen. Porque Él sigue siendo fiel, porque Él ha resucitado, because He continues to be faithful, because He's a resurrected Christ. Sin la resurrección no hay salvación, sin la resurrección no hay esperanza. Pero las palabras que Jesús habla, come on, the words that Jesus speaks, después de haber resucitado, after He rose again, nos dan esperanza. They give us hope. Interestingly, los que habían caminado con Jesús,
those who walked with Jesus. Los que habían sido parte de su ministerio, those who had been part of his ministry. Los que estaban ahí, those who were there. Cuando él fue bautizado, when he was baptized. Y los cielos se abrieron and the skies opened up. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, and the Holy Spirit descended in the form of a dove. Y la voz del Padre se oyó, and the voice of the Father was heard that said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. He aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento." Esos discípulos, those disciples, los que estaban presentes, who were present, y fueron usados por él and used by him. Cuando él cogió unos panes y peces, just a few loaves of bread and some fish, y le dio de comer a 5,000 hombres, and he fed 5,000 men, no incluyendo las mujeres y los niños, not including women and children. Y sobró, and there was left over. Esos discípulos, those disciples. Los discípulos que estaban presentes, the disciples who were present. Cuando él detuvo, when he stopped un grupo fúnebre, when he stopped a funeral procession de la viuda de Nun, of the widow of Nain, y resucitó al muchacho de camino a la tumba, and resurrected the child on the way to the tomb. Esos discípulos. Los discípulos que estaban presentes, the disciples who were present, cuando después de 4 días muertos, who after 4 days dead, Jesús dice, remember la piedra, Lázaro ven fuera. He says, remove the stone, Lazarus come forth, y Lázaro salió. Come on. Los que estaban presentes en el cementerio de Gadarenes, the ones who were present in the cemetery of Gadarene, cuando apareció el endemoniado, when the demon-possessed man showed up, come on, y él echó fuera los demonios, and he cast out the demons, y ellos lo vieron con sus ojos. Esos discípulos, those disciples. Los discípulos que estaban ahí, I'm gonna give this to you. Los disciples that were there, cuando él estaba caminando y dijo, ¿quién me ha tocado? Virtud ha salido de mí. Who has touched me? Virtue has come out of me, or power has come out of me. Y una mujer que estaba enferma por 12 años con flujo de sangre, a woman that had been sick with an issue of blood for 12 years, dijo, yo solamente toqué el borde de tu manto y recibí sanidad. I just touched the hem of your garment and I received healing. Esos discípulos se encuentran, find themselves escondiendo, hiding, con puertas cerradas, with doors closed. La Biblia dice angustiado, anguished, triste, sad, llorando, crying. ¿Por qué? Why? Porque su maestro estaba muerto, because the master was dead. Y llegó el domingo por la mañana, and Sunday morning came up. Y después de haber escuchado él decir, and after hearing him say, en 3 días volveré a ustedes, in 3 days I will come back to you. Ellos que escucharon, those who heard him say, se va a derrumbar el templo y en 3 días lo volverán a reconstruir, and they're going to destroy the temple, and in 3 days it will be rebuilt. Y llegó el domingo por la mañana, and Sunday morning came up, y el viernes era tan traumatizante, and Friday was so traumatic. Y el sábado era tan solo, and Saturday was so lonely. Que llegó el día de la promesa, the day of the promise came. Y ni un discípulo dijo, and not one disciple said, déjame preparar café, let me get some coffee ready. Déjame preparar huevo, let me get some eggs ready. Déjame preparar tocino, let me get some bacon ready. Porque el maestro dijo que el domingo él iba a volver. The master said that on Sunday he was going to come back. Entonces vamos a preparar el aposento alto. Let's get the room ready. Porque cuando Jesús vuelve, when Jesus comes back, vamos a fiestar. We're going to have a party. Ni un discípulo dijo eso. Not one disciple said that. Porque en horas de trauma, in times of trauma, en horas de dolor, in times of pain,
En horas de sufrimiento, in time of suffering, es fácil como humanos, it's easy for us as humans de olvidarnos de lo que Dios nos había prometido cuando estábamos caminando con Él en la luz. It's easy for us to forget what God promised us when we were walking with Him in the light, when we're going through a valley of darkness. Y los discípulos se encuentran llorando. The disciples are crying. Solos, alone. Y María and Mary, two Marys, dos Marías, eran tres mujeres. Van a la tumba, they go to the tomb. Para ungir al cuerpo, to anoint the body. Porque tampoco ellas esperaban un Cristo resucitado, because they weren't expecting a miracle either. Cuando llegan, when they arrive, no hay cuerpo, there's no body. Y lo que ellas piensan, what they think, imagínase, Él promete que Él va a volver. He promises that He's going to come back. Llegan a la tumba. They get to the tomb. Encuentran la tumba vacía. They find the tomb empty. Y todavía no dicen, Él resucitó. Lo que dicen es, ¿quién se llevó el cuerpo? He promised He would come back. They show up at the tomb. The tomb is empty. And they don't say, He rose again. What they say is, who took the body? Y en el huerto, and in the garden, María, Mary, se encuentra con Jesús. She encounters Jesus, pero no lo reconoce, but she doesn't recognize Him. Hay otro mensaje ahí hablando que a veces nosotros nos podemos encontrar con Cristo y no reconocer que es Él. Come on. There's another message there that says sometimes we can run into Jesus and not realize that it's Him. A veces Dios hace cosas inesperadas. Sometimes God does things that we're not expecting. O Dios hace cosas de una forma que nosotros no estábamos esperando. He works in a way that we weren't expecting. Y como no es lo que nosotros pensábamos, and since it's not what we think, no reconocemos que es la mano de Dios manifestada. That it's the hand of God being manifest. Y a veces Dios nos cambia de carril. Sometimes God changes where we thought we were going to be going. Y las cosas no trabajan como nosotros estábamos esperando. Y no nos damos de cuenta. And we don't realize que como Dios es soberano, that since God is in control, a veces los momentos inesperados, sometimes the unexpected moments, son la mano de Dios manifestada, are the hand of God manifested in our lives. Y debemos de reconocer, and we need to recognize que si nosotros nos sometemos a Dios, if we are submitted to God, y estamos buscando a Dios, and we are looking for God, then we need to submit to what God is doing. Debemos de someternos a lo que Dios está haciendo, and be sensitive to His voice, y ser sensibles a su voz, para poder ver cuando Él está trabajando, to see when He is working, y reconocer que Él es Dios, and recognize that He is God. Pero ese es otro mensaje y no lo voy a predicar hoy. Se encuentra con Jesús. She finds herself with Jesus. Y pensando que era un jardinero, thinking he was a gardener because she's in a garden. Jesús le pregunta la primera palabra, the first thing He says. Las primeras palabras de Jesús después de resucitar, the first words of Jesus after He resurrects, se encuentran en el versículo 15, are found in verse 15. Él dice, ¿por qué lloras? He says, woman, why are you weeping? ¿A quién buscas? Who are you seeking? En mi mente, in my mind, cuestiono, I wonder si hay simbolismo aquí, if there's symbolism here. Porque fue en un huerto, it was in a garden, con una pregunta, with a question, that sin was brought into the world. Que el pecado entró al mundo. Come on. Alguien le hizo una pregunta a una mujer en un huerto. Somebody asked a woman a question in a garden. The serpent
said, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Cuando con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol en el huerto. Entonces el enemigo le hizo una pregunta a una mujer en un huerto para que entrara el pecado al mundo. The enemy asked a woman a question in the garden so that sin would enter into the world. Y después de haber resucitado, come on, and after he resurrected, después de haber vencido al mundo, after having overcome the world, después de haber vencido a la muerte, after having overcome death, el Salvador, come on, the Savior, el que la Biblia dijo iba a poner el serpiente bajo su pie, the one that the Bible said was going to put the serpent under his feet, se encuentra con una mujer, finds himself with a woman en un huerto, in a garden, y le hace una pregunta, and he asks her a question, y la pregunta que le hace es, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? Why are you weeping? Who are you looking for? Ella está llorando. Las lágrimas a través de los años. Y la realidad es que si no hubiera pecado en el mundo, no hubieran lágrimas. Can I say this again? If there were no sin in the world, there'd be no tears. Tears are a result of sin and man's sinful nature. Las lágrimas son resultados de la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque si no hay pecado, no hay razón por la cual llorar. If there's no sin, there's no reason to cry. La Biblia dice, the Bible says that even Jesus, aún Jesús lloró. Jesus wept. And here Jesus, y aquí Jesús, on resurrection ground, en la tierra de resurrección, le pregunta por qué lloras. Entiendan algo, understand something. Él no le está quitando las lágrimas. He's not taking her tears away. Él no le está diciendo, deja de llorar. He's not telling her, stop crying. Él está preguntando, ¿por qué lloras? He's asking her, why do you cry? Y sigue con la pregunta, ¿a quién buscas? He asks, why do you cry? And then he follows with the question, who are you looking for? Porque él no le está diciendo, deja de llorar. He's not telling her, stop crying. Déjame decirles algo. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo estoy triste, when I'm sad, al punto de llorar, to the point of crying, lo peor que alguien me pueda decir, the worst thing that somebody can tell me is, deja de estar llorando. Stop crying. ¿Por qué? Why? Porque eso invalida mis sentimientos. It invalidates my feelings. Cuando uno está enojado, when somebody's angry, y le dicen, cálmate, and they say, calm down. ¿Por qué? Why? ¿Por qué esa frase? Because that phrase me está diciendo a mí, is telling me, lo que tú estás sintiendo no tiene valor. What you're feeling isn't worth anything. Jesús no le dice a ella, deja de llorar. He doesn't tell her, stop crying. Él le pregunta, ¿por qué lloras? Why are you crying? Y después le pregunta, ¿a quién buscas? Who are you looking for? ¿Por qué? Porque yo no te voy a quitar las lágrimas. Yo soy la respuesta a tus lágrimas. I'm not going to take away your tears. I'm the answer to your tears. Yo no sé si lo están cogiendo. I don't know if you're with me or not. Pero si estás llorando por necesidad, if you're crying because you're in need, yo soy el Dios que suple toda necesidad. I'm the God who supplies your need. I don't know if you understand. Si estás llorando porque alguien te abandonó, if you're crying because somebody left you, yo soy el Dios que con todo te voy a recoger. I'm the God who's going to walk with you. Come on. Si estás llorando porque estás enfermo, if you're crying because you're sick, yo sigo siendo el Dios de sanidad. I am the God of healing. Come on. Si estás llorando porque hay guerra en tu hogar, if you're crying because there's war in your home, yo sigo siendo Jehová Shalom, el Dios de paz. I'm still Jehovah Shalom, the God of peace. Entonces, ¿por qué llora? Cuéntame por qué lloras y yo te diré la respuesta. Dime por qué llora, la respuesta es Cristo. Dime por qué llora, la respuesta es Cristo. Dime por qué llora, la respuesta es Cristo. ¿Por qué? No es por un Cristo crucificado, es por un Cristo resucitado. Tell me why
you're crying, and I'll tell you what the answer is. If you're crying because you have a need, I'm still Jehovah Jireh, the God who provides. If you're crying because you're sick, I'm still Jehovah who heals. If you're crying because they abandon you, the Bible says that if your mother and your father abandon you, Jesus will take you up. Tell me why you're crying, and I will tell you the answer. The answer to your tears is a resurrected Christ. Y algún día, and one day, no ahora, not now, not today, no hoy, pero algún día, but one day, llegará el momento de Apocalipsis 21:4. But the day of Revelation 21:4 is going to come. Revelation 21:4 says, He will wipe away every tear from their eyes. Oh, come on. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain, for the former things are passed away. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Mientras estoy en esta tierra, mientras estoy en este mundo, while I'm in this world, while I'm on this earth, voy a tener razones para llorar. There are going to be reasons to cry. But let me tell you something. Pero déjame decirles algo. In spite of the reasons to cry, a pesar de las razones para llorar, I serve a God who's with me in the midst of my tears. Yo sirvo a un Dios que está conmigo en medio de mis lágrimas, and who tells me, just hold on, baby. Aguántate un momento, papito, que llegará el día, that the day is coming, en que yo enjugará toda lágrima de tus ojos. I'm going to wipe away every tear from your eye. Just keep on, keep it on. Okay, yo tengo que predicar menos de 10 minutos por palabra. So let's move on. En versículo 16, él dice, María. In verse 16, he says, Mary. Ella no lo reconocía, pero él sabía quién era ella. She didn't know who he was, but he knew who she was. Él la conoció por nombre. He knew her by name. Come on. Es un Cristo que la conocía individualmente. He was a Christ who recognized her individually. Come on. He called Thomas, who was a doubter at this time, but still a disciple by name. Cuando llegó a hablar con Tomás, él llamó a Tomás por nombre. Come on, somebody. Yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo, pero yo sirvo a un Cristo, but I serve a resurrected Christ que conoce mi nombre, who knows my name. Él reconoce mi situación. He knows my situation. Él reconoce mi dolor. He knows my pain. Él sabe lo que me hicieron. He knows what they did to me. Él sabe cómo me abandonaron. He knows how they abandoned me. Él sabe cómo me trataron. He knows how they treated me. Y a pesar de mis malas decisiones, and in spite of my bad decisions, a pesar de mi pecado, in spite of my sin, a pesar de mi rebeldía, in spite of my rebellion, a pesar de a veces mis necedades, in spite of sometimes my foolishness, él mira desde los cielos. He looks down from heaven y dice, Sammy, y me llama por nombre. Yo le sirvo a un Dios. I serve a God que no hace excepción de persona. He's not an acceptor of people. He doesn't make differences between people, porque Él te reconoce. He knows you. Él te ama. He loves you. Él quiere ir donde tú estás. He wants to reach out to where you are, porque Él sabe cuál es tu situación. He knows what your situation is. Él sabe cuáles son tus limitaciones. He knows what your limitations are. Y a pesar de todo, and in spite of it all, Él mira desde su trono. He looks from His throne y te llama por nombre and calls you by name, porque Él tiene una salvación individual para ti. He has an individual salvation for you. Él tiene un propósito individual para ti. He has a purpose for you. Él tiene un milagro especial para ti. He has a specific miracle for you. Él tiene provisión especial para ti. He has a special provision for you. Él conoce tu nombre. He knows your name. Y por nombre te ha llamado desde la eternidad hacia la eternidad. And He's called you by name from eternity to eternity. En versículo 17, verse 17, Él le dice a ella, He tells her, suéltame,
porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. No vamos a entrar en la teología de suéltame. We're not going to get into the theology behind don't touch me. Hay varios interpretaciones de ese pasaje. There are various interpretations of that passage. Pero lo que me afecta a mí, what affects me, es después de decirle yo soy la respuesta. After telling her I am the answer. Después de llamarla por nombre, after calling her by name, él le dice, vete. He tells her, go. Ya tú sabes que yo soy la respuesta. You know that I'm the answer. Y tú sabes que yo te conozco por nombre. And you know that I know you by name. Este mensaje, this message, no es para tú mantenerlos callados. It's not for you to keep it quiet. Sino vete a mis hermanos. Go to my brethren. Vete a los que están llorando las mismas lágrimas que tú estabas llorando. Go to the ones who are crying the same tears that you were crying. Vete a los que están sufriendo el mismo sufrimiento que tú estabas sufriendo. Go to the ones who are suffering the same suffering that you were suffering. Y diles and tell them que tú encontraste la respuesta. That you found the answer, and that the answer that I've given you, que la respuesta que te he dado a ti, I give to them, les doy a ellos, es tu llamado, it is your calling, it's your mission, es tu misión, compartir con el mundo, to share with the world what God has done in your life, lo que Dios ha hecho en tu vida. Vete y dile, go and tell. Versículo 17. Entonces, llegamos al versículo 19. We get to verse 19. Porque no vamos a entrar en el hecho de que la primera predicadora evangelística después de la resurrección fue una mujer. We're not going to get into the fact that the first evangelist after the resurrection was a woman. Come on. No vamos a entrar en el que lo primero que Dios hizo, lo primero que Jesús hizo después de resucitar. The first thing Jesus did after he resurrected fue echarle al lado el concepto del machismo. We're not going to talk about how God took misogyny and threw it to the side, because the first evangelist that he called to preach was a woman. La mujer, la primera persona que él llamó a predicar fue una mujer. Y las que están diciendo que las mujeres no deben de administrar a los hombres, and those that say that women should not minister to men, Jesús le dice a ella, vete y dile a mis hermanos. ¿Sabes qué? Tú, una mujer, vete a los ministros, vete a los discípulos y dile que lo que... I'll save that for the women's convention. Versículo 19. Cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en miedo les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. And when he said this, he showed them his hands and his side. And then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. El promesa de la paz. Paz con Dios y el paz de Dios. El pecado, sin takes away peace. Nos roba la paz. And how do we find peace? ¿Cómo encontramos la paz? Encontramos la paz a través del príncipe de paz. We find peace through the Prince of Peace. Come on, la Biblia me dice a mí, the Bible says to me,
que Él me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. The Bible says that He gives me a peace that passes all understanding. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que aunque no tiene sentido, yo puedo tener paz. Even though it doesn't make sense, I can have peace. El mundo se puede estar cayendo alrededor mío. The world can be falling apart around me. Y yo puedo tener paz. And I can have peace. Come on. El doctor me puede dar un reporte. The doctor can give me a bad report. Y yo puedo tener paz. And I can have peace. Yo no sé cómo voy a cubrir mis necesidades. I don't know how I'm going to cover my needs, pero yo puedo tener paz, but I can have peace. ¿Por qué? Porque yo sirvo a un Dios todopoderoso. I serve an almighty God. Yo sirvo a un Dios que siempre me ha protegido. I serve a God who's always taken care of me. Yo sirvo a un Dios que a pesar de la lógica, who in spite of logic, sigue siendo milagros. He does miracles. Así que yo no sé cómo Dios lo va a hacer. I don't know how God is going to do it. Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer. I don't know how God is going to do it. Lo que yo sé es que si Él lo prometió, is that if He promised it, Él lo va a hacer. And since I have believed that He's going to do it, I can have peace in the midst of the storm. Yo puedo tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él está en el cuarto. Because He's in the room. Antes de él entrar en el cuarto, before he entered into the room, ellos estaban angustiados. They were in anguish. Antes de él entrar al cuarto, before he went into the room, ellos estaban en sufrimiento. They were suffering. Antes de él entrar al cuarto, before he went into the room, ellos estaban adoloridos. They were in pain. Pero la Biblia dice que Jesús apareció en medio de ellos. Jesus appeared in the midst of them y le dijo, paz sea con ustedes. Peace be with you. Y ellos pudieron regocijar, and they could rejoice. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el lugar. Because Jesus was in the room. Los romanos que le habían matado, the Romans that killed him, todavía estaban buscando a los discípulos. They were still under the threat of death. El peligro no se había ido. The danger had not gone. El riesgo no se había desaparecido. The risk had not disappeared. La razón por la cual ellos tenían que tener miedo, the reason that they had to be afraid, todavía estaba ahí, was there, pero ellos podían regocijar, but they could still rejoice, porque Jesús estaba en el asunto. Y si Jesús está en medio de mi asunto, yo puedo regocijar, no importa lo que está pasando, porque el príncipe de paz está a mi lado. If the Prince of Peace is in the room, I can still have peace in the midst of the threat, in the midst of the danger, in the midst of the fear, in the midst of all of the circumstances. I can have a peace that passes understanding because the Prince of Peace is in the room. Versículo 22, verse 22. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El llamado para servir, pero aún más, el poder para poder hacerlo. The call to serve and the power to get it done. Without him, sin él, we can do nothing. No lo podemos hacer. But through the person of the Holy Spirit, a través del poder del Espíritu Santo, he gives us the power to do what he has called us to do. Nos da el poder para hacer lo que él nos ha llamado a hacer. The cross gives us the message. La cruz nos da el mensaje. The resurrection gives us the power. La resurrección nos da el poder. In verse 27, and I'm about to end as the worship team comes back. La última palabra, the last of the 7 words. Then he said to Thomas, entonces le dijo a Tomás, put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Oh, this is a 6th word. Esta es la sexta palabra. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesus wants us to meet him. Cristo quiere que nosotros le lleguemos a conocer.
Y Él está dispuesto a llegar a donde nosotros estamos. And He's willing to meet us where we are. Tomás necesitaba tocar para creer. Thomas needed to touch to believe. Y Jesús le dijo, and Jesus said, necesitas tocar para creer. You need to touch to believe. Toma, papito, toca. Here, come here, touch. Porque Jesús estaba dispuesto a llegar a donde estaba Tomás, because Jesus was willing to get to where Thomas was. ¿Sabe por qué? You know why? Yo no necesito cambiar para llegar a Jesús. I don't need to change to get to Jesus. Yo necesito llegar a Jesús para cambiar. I need to get to Jesus to change. Cuando Tomás tuvo el encuentro con Jesús, when Thomas received his encounter with Jesus, él cambió para siempre. He changed forever. Y la séptima palabra, the seventh word. Real quick. Porque me has visto, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Have you believed because you've seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Yo estoy convencido, I am convinced, que es una palabra para la iglesia de hoy. That is a word for the church of today. Porque todas las personas, all of the people, vieron. Pero Jesús le está hablando, but Jesus is talking to the church of today. Jesús le está hablando a la iglesia de hoy. He's talking to the church of the book of Acts. Le está hablando a la iglesia del libro de los Hechos, and he's saying to them, y le está diciendo, cree, believe, cree por fe, believe by faith. Ephesians chapter 2 tells us that we are saved by faith. Efesios 2 nos dice que somos salvos por la fe. Romans chapter 3 says we're supposed to walk by faith. Romanos capítulo 3 nos dice que debemos de caminar por fe. Faith brings blessings. La fe trae bendición. Si tienes fe como un grano de mostaza, if you've got faith the size of a mustard seed, le puede decir a esa montaña, levántate y échate al mar. You can tell the mountain to get up and cast yourself into the sea. Y esa montaña se moverá. And the mountain will move. ¿Dónde está puesto nuestra fe? Where is your faith? Yo no sé de ti. I don't know about you. Pero mi fe está puesta. But my faith is placed en un Cristo resucitado. In a resurrected Christ. Porque en un Cristo resucitado, because in a resurrected Christ está el poder para transformar, está el poder para liberar, está el poder para sanar. In a resurrected Christ is the power to transform, is the power to restore, is the power to heal. ¿Dónde está puesta tu fe? Le doy gracias a Dios que servimos a un Cristo resucitado y que en la resurrección hay poder. I thank God that I serve a resurrected Christ and that in the resurrection there is power. Vamos a estar de pies.